We're Entonces, talking about covenants. estamos hablando acerca de pactos. This is the third major covenant that God cut with humanity. Y este es el tercer pacto, uno de los principales de los que Dios hizo con la humanidad. This covenant comes into being or existence because the Israelites are the children of Abraham. Y este pacto se llevó a cabo porque los israelitas son descendientes o hijos de Abraham. So, for example, go back to Exodus. Entonces vamos de vuelta a Éxodos. Chapter 2, capítulo 2, 23 a 25. ¿Listos? Éxodo 2 del 22 al 25. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. So, Entonces, verse 23. versículo 23. They were in bondage for hundreds of years. Ellos habían estado ya atados o en servidumbre por cientos de They años. began to cry out. Entonces ahí empiezan ellos a gemir y a clamar. But notice it doesn't say they cried out to God. Pero mire y nótese que no dice que le gimieron o le clamaron a Dios. They were just whining and crying and complaining. Solo estaban gimiendo, estaban clamando y se estaban quejando nada más. God heard them groaning. Y Dios fue el que escuchó su gemido. And God remembered his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Y se acordó Dios del pacto que él tenía con Abraham, Isaac y Jacob. Then he saw the sons of Israel, and God took notice of them. Y dice que Dios miró a los hijos de Israel y Dios les tuvo en cuenta. These are the people that he's going to cut a covenant with. Y con estas personas era con quienes Dios iba a realizar un pacto. But remember, Pero recuerden, there's already a covenant in place. ya existía un pacto entre ellos y Dios. You understand? ¿Entienden? There's already a covenant with Abraham in place. Ya existía o ya tenía lugar un pacto que era el pacto que Dios había hecho con Abraham. What we learn about blood covenants? ¿Y qué aprendimos nosotros acerca de los pactos de sangre? They are permanent Que covenants. son pactos permanentes They extend through generations. y que se van a extender de generación en generación. Remember, he told Abraham, this covenant is for you and your descendants. Porque recuerden que Dios le dijo, este pacto es contigo, Abraham, y tu descendencia. So they're still under a covenant. Entonces ellos seguían bajo un pacto. A covenant of circumcision that was entered into because of faith. Un pacto de circuncisión que ellos entraron por fe. Well, they've already broken that covenant Pero ya sabemos que ellos ya habían quebrantado este pacto para because, entonces. first of all, Porque primero que todo, they don't have faith. no tenían fe. Second of all, Y lo segundo, they're not circumcised. no se habían circuncidado, no habían practicado circuncisión en todos esos años. So the covenant that God cut with Abraham and passed on through Isaac and his son Jacob Entonces el pacto que Dios cortó con Abraham, que Abraham se lo pasó a Isaac, y luego Isaac a Jacob y él a sus descendientes, it's already broken. ya se quebró aquí, ya se rompió. Abraham, Isaac, and Jacob entered into the covenant and fulfilled the covenant by faith. Abraham, Isaac y Jacob fueron partícipes del pacto y cumplieron el pacto a través de la fe. And we see here Y podemos ver que aquí a problem. tenemos un problema. They haven't entered into the covenant by faith, nor have they even committed themselves in the flesh. No, ellos no han sido partícipes aún de este pacto por la fe y tampoco han comprometido su carne
a estar dentro del pacto. So I'm going to say strange things here. Entonces voy a decir cosas un poco extrañas aquí. We shouldn't find it unusual that God forgot about them. Entonces no deberíamos de pensar o de ver esto como algo inusual de que Dios se olvidó de ellos, They didn't seek God. porque ellos no estaban buscando a Dios, They weren't like Jacob, Isaac, and Abraham. porque ellos no eran como Abraham, Isaac y Jacob. They didn't have a relationship with No God. tenían una relación con Dios ellos. They didn't keep their covenant. Ellos no mantuvieron su pacto. And so Y entonces we shouldn't find it surprising that God just forgot about them. no debería sorprendernos que Dios se haya olvidado de ellos. Because who's he looking for? Porque ¿a quién está buscando el Señor? What's he searching for? ¿Qué es lo que Él anda buscando? Hearts. Corazones. Hearts of faith. Corazones de fe. Hearts of trust. Corazones de que tengan confianza en Él. Hearts that are given to him. Corazones que sean dados a Él. And so we can see the problem here. Entonces podemos fácilmente ver el problema que ellos tenían aquí. You see the point. ¿Pueden ver el punto? But because God gave his word to Abraham, Isaac, and Jacob, Pero como Dios le había dado su palabra a Abraham, Isaac y Jacob, okay, está bien, dijo él. I have my part to still do for Abraham. Todavía tengo que continuar haciendo mi parte por Abraham, I made a promise. porque yo le hice una promesa. And it doesn't matter if his kids are a bunch of unbelievers, Y no importa si estos niños no son o son un grupo de incrédulos que no creen en it mí. doesn't matter if his children don't believe in me or don't trust me or don't want anything to do with me. No importa si estos niños, estos israelitas, no creen en mí y no confían en mí. I'm going to fulfill my word regardless. Sin importar eso, voy a cumplir mi palabra. And so, Entonces, God gave the sons of Israel, and God took note. God saw the sons of Israel and took notice of them. dice que Dios miró a los hijos de Israel y les tuvo en cuenta. So we can see that God is having to approach Israel from an entirely different basis than Entonces, Abraham, Isaac, and Jacob. Vemos que Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel o se acercó a ellos de forma muy distinta como lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Abraham and God had a friendship based on Abraham's love for the father. Abraham y Dios tenían una amistad basados en el amor que se tenían el uno al otro. His faith was perfected by the offering of his son Isaac. Y la fe de Abraham fue perfeccionada cuando él ofreció a su hijo al Señor. Isaac continued through the covenant of circumcision and by faith in the covenant that was cut with Abraham. Y Isaac, vemos que él siguió el pacto con el Señor a través de la fe y también practicando la circuncisión. And even though Jacob in the beginning wasn't like Abram and Isaac, Y aunque al inicio Jacob, por su parte, no fue igual o similar a Abraham y también Isaac, he passed through a process él se atravesó un proceso, se sometió a un proceso con el Señor which taught him how to love and trust in the Lord God without a law. que le enseñó a confiar y amar al Señor sin tener que tener la ley. And he learned to live by faith and fulfill the covenant that God gave his fathers, Isaac and Abram. Y él aprendió a vivir por la fe y cumplió el pacto que Dios tenía con sus ancestros Abraham e Isaac. So su we have padre. to see Entonces debemos de ver the sons of Jacob or the sons of Israel, que los hijos de Israel they're nothing like Abraham, Isaac, and Jacob. no eran para nada iguales como Abraham, Isaac y Jacob. So God is already trying to find out how he can renew or restore this kind of faith. Entonces Dios ya había empezado a buscar formas de cómo restaurar la fe y la confianza entre ellos y él. So he needs someone to represent him. Entonces él necesitaba a alguien que le representara. Somebody has to help them. Alguien tiene que ayudarles a ellos. Somebody has to save them. Alguien tenía que salvarles Because a where they ellos. are
Porque ¿dónde están ellos? it will be impossible for God to create a covenant. Desde ahí va a ser imposible que Dios pueda hacer un pacto con ellos. It'll be impossible for them to believe in him in Egypt. Y será difícil que ellos le crean al Señor desde Egipto o tengan fe en Dios si están o permanecen en Egipto. They're already worshiping 140 gods. Porque ya estaban incluso adorando 140 dioses. Trying to sort out the real God and all of that mess is going to be troublesome. Y tratando como de hacer de estos dioses su Dios real, pero eso solo los iba a confundir y a traer más problemas. So he has to start from an entirely different location in respect to Israelites than he did with Abraham, Isaac, and Jacob. Entonces él tenía que empezar desde un lugar diferente a Egipto y no lo pudo hacer como lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. These en el people caso don't con care ellos. about God at all. Porque estas personas realmente no están interesadas en el Señor para nada. And here's where we can begin to see the parallel between the world Entonces aquí es donde podemos ver el paralelo que existe entre el mundo and what the Father is trying to do in many hearts of almost all the people who don't believe at all. y el otro lado de ver a Dios tratando de obrar en los corazones de personas que no quieren y no están interesados en Él. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Because the potential people who are going to love God live in the world. Porque el potencial de personas que pueden llegar a creer en el Señor o a tener fe en Él son personas que están en el mundo, que no creen en este momento. It's the same identical situation when Jesus came. Y fue la misma idea idéntica a cuando Jesús vino a la tierra. He came to a world Él vino a un mundo that didn't care about him at all. que no estaba interesado ni le importaba nada acerca del Señor. And how is he going to draw them out? Y cómo Él iba a sacarlos de ahí. How he's going to save them from the world? Cómo Él iba a salvarlos del mundo. Because as long as they lived in Egypt, Porque mientras ellos permaneciesen en Egipto, en as este long as the caso, Jews lived in the world, y si los judíos permanecían en el mundo, service, worship, el and faith would be servicio, impossible. el servicio, la adoración y la fe les iba a ser demasiado imposible poder cumplirlas o tenerlas. We see the problem. Podemos ver el problema. Even today, Aún hoy en día it's the identical problem. es el mismo problema, idéntico. This, Esto de acá, if nuestro it's in the corazón, world, si está en el mundo, cannot worship, no puede adorar, cannot serve, no puede and servir cannot believe y no puede creer. in the way that God asks of us if we stay in the world. No puede hacer estas cosas de la forma en que Dios nos lo pide si permanece en el mundo nuestro corazón. So we can count this situation Entonces podemos contar esta situación acá the same way he had to start with us in the very beginning. de la misma forma en la cual Él tuvo que empezar con nosotros en nuestras vidas desde el inicio. You understand? ¿Entienden? Because how many of us learned to trust like Abraham? Porque ¿cuántos de nosotros aprendimos a confiar como Abraham? Anybody? 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 De la forma en que Abraham lo hizo. How about Noah? Anybody here learn how to como- trust and believe in the Lord like Noah did? O como Noé. ¿Quiénes de aquí confiaron y tuvieron fe como Noé? Okay, well then we solved that problem. Bueno, ya resolvimos el problema. We all started from a negative value. Todos empezamos desde un valor negativo. And this is where they are. Y ahí es donde ellos también se encontraban. They needed a Savior to deliver them, or they were destined to be lost. Y ellos necesitaban un Salvador que los sacase de ahí, porque si no, simplemente se iban a perder. In comes Moses. Y entonces aquí entra Moisés. And so Moses is prepared by the Lord to deliver the Israelites. El Señor prepara a Moisés para que él pueda tener la capacidad de liberar a los israelitas de Egipto. And what's the first thing, the very first thing the Father tries to do? ¿Y qué es lo primero? Lo primero que el Padre intenta hacer.
Okay, first thing he tries to do Lo primero que él trata de hacer is bring them back to a place of faith. es tratar de atraerlos a ellos nuevamente a un punto de fe. Because without faith, Porque sin la fe it will be impossible even to deliver them from the world. iba a ser imposible incluso sacarlos del mundo. They have to be able to trust their God. Entonces ellos tenían que tener la capacidad de confiar en el Señor, su Even to Dios. come out of the world. Incluso para poder salir del mundo, debían de confiar en Él. Because that's what holds us back. Porque eso es lo que a nosotros nos retiene muchas veces. That's why we're concerned about the world. Es por eso que a veces nos preocupamos tanto del mundo. That's why we're concerned about food. Es por eso que nos preocupamos por la comida. Why we're concerned about what we're going to do and how we're going to do it and what we're going to have and what we're not going to have. Y por eso estamos tan preocupados en qué vamos a tener, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a tener o qué no vamos a tener. Because we truly don't believe yet Porque en realidad verdaderamente no creemos that aún. He is going to care for us. No creemos que Él verdaderamente va a cuidar de That He nosotros. can be trusted. Que Él sí es digno de confiar, de confianza. And so we keep trying to create something for ourselves. Entonces seguimos tratando de crear algo para nosotros mismos. And then we get stuck. Y ahí es donde nos estancamos. And so this idea Entonces esta idea is there must first begin enough trust Que to prim- come out of the world. que primero se debe de tener la suficiente confianza y fe para poder salir del mundo. Now, what we can be thankful for Ahora, de lo que debemos de estar agradecidos is that the work of Jesus and the Holy Spirit in us can deliver us from the world little by little. que el trabajo de Jesús y el Espíritu Santo en nosotros nos pueden ir liberando y sacando del mundo poco a poco. The problem with that method El problema con ese método is it takes us 30 or 40 years. es que nos toma 30 o 40 años. You would rather do it faster, Claro que preferiríamos, y Él prefiere hacerlo más rápido, but we are unwilling. pero nosotros no tenemos la voluntad ni estamos dispuestos a We're hacerlo. unwilling to let it go. No estamos dispuestos a dejarlo ir. So, Entonces, little by little. poquito a poquito lo tiene like que the hacer. Israelites. Así como los israelitas. And so the process goes. Y así va el proceso. You with me so far? ¿Están conmigo? ¿Me siguen hasta acá? How does he try and inspire faith? Entonces, ¿cómo él trató de inspirar esta fe? Plagues or signs in Las Egypt. plagas y señales en Egipto. Signs, wonders. Las señales y maravillas que Moses. realizó con Moisés. Everything he says comes true. Todo lo que Moisés decía se hacía Everything he verdad. does comes true. Todo lo que él hacía, así era, se convertía en realidad. He raises the staff and the insects come. Entonces levantaba su vara y de repente aparecían un montón de He points the insectos. staff at the Nile, it turns to blood. Y él apuntaba con su vara al mar y se convierte en Throws it on the sangre. ground and it turns into a snake. Y la tiraba al piso la vara y se convertía en una serpiente. Every time he tells Pharaoh exactly what's going to happen. Y cada vez que él le decía a Faraón exactamente lo que iba a suceder. And every time it happens exactly like Moses says. Y cada vez sucedía exactamente como Moisés lo decía. That should inspire faith, right? Eso debería de inspirar fe, ¿verdad? That should inspire trust. Eso debería de inspirarnos confianza o confiar en el Señor. Because the Father knows. Porque el Padre sabe, Let me listen carefully. y escuche con atención, He knows they're never going to believe in him. Él sabe que ellos nunca van a creer en Él. Because they're not like Abraham. Porque no son como Abraham, And they're not like Isaac. no son como Isaac, And not like Jacob. y no son como Jacob. They're going to have to believe in a Savior. Ellos van a tener que creer en un Salvador. Somebody who actually comes to deliver them. Alguien que
que actualmente pueda venir y salvarlos y liberarlos a And ellos. it's through that Savior they can develop trust in the Father. Y es a través de ese Salvador que Dios les envíe que ellos pueden generar confianza y fe en el Señor. That's the hope anyway, Bueno, esa era la esperanza al menos, right? ¿verdad? Because we can see it developing, right? Porque usted puede ver cómo se desarrolla esto, ¿verdad? They can't believe in the Father at all. No podían creer para nada en el Padre. And so the Father is sending Moses as this literal superhuman person. Y literalmente Dios manda a Moisés como este súper gran ser humano que se convierte como en su héroe. Whatever he says comes true. Porque todo lo que él decía se hacía He verdad. can do things that no man can do. Él hacía cosas que ningún otro hombre podía You hacer. got Pharaoh who thinks he's a god, Y ahí tenían a Faraón que incluso pensaba que él era un dios, que Moisés era un dios. and Moses just comes and smashes them day after day. Y entonces Moisés solo llegaba a destruirlo día tras día. Pharaoh asked, Faraón le preguntaba, "Who is this God?" ¿quién es este Dios? Well, he's going to find out. Bueno, usted se va a dar cuenta quién es. He's going to find out from Moses. Y se va a dar cuenta quién es Moisés. And his people, or the Israelites, are watching all of this. Y el pueblo, Israel, todo el tiempo vieron suceder estas cosas. And then he's going to take the next step, the Y next luego level. él va a tomar el siguiente paso, el siguiente nivel. He specifically tells them, "I'm going to show you as distinct between you and the world." Y les dijo, yo les voy a enseñar que yo haré una distinción entre ustedes y el mundo. You will have light, they will have darkness. Ustedes van a tener luz, ellos oscuridad. Your cows will live, theirs will die. Sus vacas van a vivir, las de ellos van a morir. They will have insects, you will have none. Ellos van a tener plagas de insectos, ustedes no. Your crops will live, theirs will all die and get eaten by locusts. Todos sus cultivos van a vivir mientras que los de ellos se ahogan y se mueren. You are distinct. Ustedes van a ser distinguidos You are my people. porque ustedes son mi I'm going to pueblo purchase you. y yo les voy a comprar a ustedes. You are not like the world. Ustedes no son como el mundo, You are different. ustedes son diferentes. We see the idea. ¿Pueden ver la idea? God knows he can't convince them of trust in him. Dios sabe que no los puede convencer en que ellos confíen en Él porque sí. But all of this is coming through Moses. Pero todas estas cosas venían de Moisés. Everything Moses said is Todo. exactly true. Todo lo que Moisés decía se hacía tal como Él lo había dicho. God's giving them a physical person to trust in. Entonces Dios les dio a ellos una persona física para que pudieran confiar en Él. Because they're in a negative position. Porque ellos estaban en una posición negativa. That makes sense? ¿Tiene sentido esto? Do we see any parallels yet? Estamos haciendo la comparación y estamos teniendo los paralelos de esto. It's because we are so dense. Es porque a veces somos tan densos. But the Lord is merciful. Pero el Señor es Father is misericordioso. kind and El gracious. Padre es amable y lleno de gracia. So, the 10 Entonces, signs come. las 10 señales vinieron. The Israelites lived, the Egyptians die. Los israelitas vivieron mientras que los egipcios murieron. They watch Moses part the Red Sea. Ellos vieron cómo Moisés abrió el Mar Rojo. Certainly they'll believe in Moses now. Y ciertamente, ¿verdad? Ellos tenían que creer ya en Moisés, por lo Certainly they'll menos. believe in the Lord God now. Ciertamente ya deberían de creer en Dios. They passed through the Red Sea, Ellos atravesaron el Mar Rojo. and everything's going to be great. Y todo iba a ser increíble, ¿verdad? Certainly they have faith. Ciertamente ya tenían fe todos ellos. For 3 days anyway. Por 3 días solamente, ¿verdad? Para aclarar. For 3 days they have faith. Al menos por 3 días les duró la fe.
Because the Lord has to find out what they do know. Porque ahora el Señor tenía que investigar o ver qué era lo que ellos sabían. He has to find out if they trust him at all. Y tenía que él ver si ellos iban a confiar en él o no. Moses is still there. Moisés seguía ahí. It's not like God took him away, No es como que les quitó a Moisés, but God Dios, leads them to bitter water. pero vemos que Dios los guió a ellos a aguas amargas. And we know their reaction. Y ya sabemos y conocemos cuál fue su reacción. Complaining, grumbling, whining. Ellos se quejaban, ellos estaban siempre quejándose y todo el tiempo dando quejas, Like a spoiled child. como un niño consentido. I want mommy. I want water, mommy. I Yo want quiero water. agua, mami, yo quiero agua, mami. You gave me bad water. You gave me bad water. Me dio agua fea y mala, mami. So Moses, once again, Entonces Moisés, una vez más, easy to fix. facilito de resolver. Just take this branch and put it in the water and it'll be clean. Solo agarre su vara, la pone en esa agua y esa agua va a cambiar. Takes the branch, puts it in the water, it's clean. Póngale esa vara al agua y se va a limpiar, va a ser buena para beber. Trying to inspire faith. Y todo esto para tratar de inspirarles la fe o a tener fe a The ellos. same Moses, the same God. El mismo Moisés, el mismo Dios. And we know the story. Y conocemos la historia al final. Faith is never developed. La fe nunca fue desarrollada por ellos. 10 times they 10 tested God. veces más bien ellos pusieron a prueba al Señor. Until, Hasta que that's it. eso fue suficiente. We're done. Hemos terminado aquí. You're not going to learn. No van a aprender, no quieren aprender. You're not going to trust. No van a confiar ustedes. All you do is fight me day after day after day. Porque todo lo que hacen es pelear conmigo día tras día tras día. They're nothing like Abraham, Isaac, and Jacob. Y no se parecen en nada a Abraham, Isaac y Jacob. 10 times, I'm done. 10 veces le probaron y Dios dijo, suficiente. You're going to spend 1 year in the wilderness for every day you spied out the land. Y ellos iban a pasar ahí 1 año por cada uno de los días que ellos espiaron en la tierra prometida. This is after. Y esto es después They tried to kill Joshua and Caleb. que trataron de matar a Josué y Caleb. Not a good time. No un buen tiempo, ¿verdad? Moses' right-hand man they tried to kill. La mano derecha de Moisés, a ese trataron de matar ellos. Not thinking. No estaban como que pensando bien These ellos. people are not that sharp. No son tan sabios estos muchachos. And so, Entonces, it doesn't end well. no terminó nada bien esto. God convicts them or brings them the consequence of 38 and a half more years in the desert. Entonces vemos que el Señor lo que hace es pues traerle las consecuencias a ellos y les da 39 años y medios más de lo Why que are we debían. going through this? ¿Y por qué tenemos que repasar esto? You all know this, Porque todos ya saben esto. but why am I reminding you of Pero this? ¿por qué les estoy recordando esto? Estamos repasando esto. What is the point of this? ¿Cuál es el punto de hacerlo? What are they missing that Abraham and Isaac and Jacob did not miss? ¿Qué era lo que ellos no estaban entendiendo o de qué se estaban perdiendo ellos? Que Abraham, Isaac y Jacob no se perdieron, que ellos entendieron God is real, que Dios es real and I can listen and obey and trust Him. y yo puedo escucharle, obedecerle y confiar en Él. They refused. Pero ellos se negaron a hacer esto. And Jesus tells them Y Jesús incluso les when they were dice a ellos, Pharisees and Sadducees, cuando hablaba con los fariseos y saduceos, you are no different. ustedes no son nada diferente. If the things and the signs and wonders were done in Sodom and Gomorrah and Tyre and Sidon,
Si estas señales y maravillas se hubiesen hecho en Sodoma, Gomorra, en Tira y Sidon. Sidón, If those works had been done then, they would have repented. si todas estas señales y maravillas se hubiesen hecho en estas 4 naciones y ciudades, ellos se hubiesen arrepentido, But they did not repent. pero no se arrepintieron ustedes. They did not trust. Ellos decidieron no confiar. They did not listen or obey. Ellos decidieron no escuchar ni obedecer. So we can see how far away they are Entonces podemos ver qué tan alejados están ellos from Abraham, Isaac, and Jacob and their faith in the Lord. de Abraham, Isaac y Jacob y la fe que estos 3 hombres tuvieron hacia el They Señor. didn't want to trust in the promise. Y el pueblo de Israel no quería confiar en la promesa. They didn't want to believe in the promise. No querían creer en la promesa. Instead, then, En vez de eso, God must bring them a covenant, Dios tenía o tuvo que traerles un pacto a a ellos. covenant of law, Un pacto que tiene que ver con la ley. a blood covenant, Un pacto de sangre. a blood covenant of law. Un pacto de sangre de ley. This is not what God intended. Y no era esta la intención de Dios. He did not want to give them this covenant. El Padre no quería darles este tipo de pacto. He wanted them to walk like Abraham, Isaac, and Jacob. El Padre lo que quería es que ellos aprendieran a caminar como Abraham, Isaac y Jacob. He didn't want to give them the law. No quería realmente darles la ley el Señor a He didn't have ellos. to give Abraham and Isaac and Jacob the law. Tampoco quiso darle la ley a Abraham, Isaac y Jacob. Didn't have to give it to Enoch, Noah, or Melchizedek. Y no se las dio, y tampoco a Enoc ni a Melquisedec se las tuvo que dar. But he has to now Pero ahora él se ve en la obligación come de from an dárselas, entirely different place. porque ha llegado a un punto totalmente diferente. The promise is rejected. La promesa ha sido rechazada por el pueblo. So a blood covenant of law is now the next step. Entonces el siguiente paso va a ser cortar un pacto de sangre a través de la ley. Are we clear so far? ¿Estamos claros hasta acá? We have to know why he created this covenant. Porque tenemos que entender el por qué Dios creó este It pacto. wasn't because God was at fault. Y no era porque Dios estaba fallando en su parte. It wasn't as though they needed this covenant. Tampoco era porque necesitaban este pacto. They had the covenant of circumcision and the promise of Abraham. Porque recuerden que ellos ya tenían el pacto de la circuncisión y el pacto de la fe a través de Abraham. But they wouldn't submit to that. Pero ellos no querían someterse a They wouldn't esto. submit to trust. No se sometían a confiar en Dios. They wouldn't enter in like Abraham, Isaac, and Jacob. Y no decidieron ser partícipes de esto como lo hicieron libremente Abraham, Isaac y Jacob. So after a year and a half, Así que después de 1 año y medio, they get to Mount Sinai about 50 days after they leave Egypt. después de 50 días que ellos habían salido de la tierra de Egipto, llegaron al monte de Sinaí And they're not responding at all. y no le están correspondiendo al Señor para nada. In other words, there's no hope for them in relation to how God dealt with Abraham, Isaac, and Jacob. Entonces, en otras palabras, ellos no tenían esperanza de que Dios tratara con ellos de la misma forma que lo había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? See or no? I don't know. Talk to me. Stand up. Háblenme. Raise your hands. No sé, párense, levántenme la mano o algo, pero háblenme. Well, then we get to your first reading. Entonces, ahí es donde entonces llegamos a la primera lectura que teníamos. Chapters 19 through 24. Capítulos del 19 hasta el capítulo 24. 6 chapters. Eran 6 capítulos ahí. Certainly all studied them with great vigor. Y ciertamente cada uno de ustedes lo estudió con gran vigor.
Some of you probably memorized them Incluso algunos de ustedes fijo hasta se los memorizaron, because they're very exciting. porque son tan emocionantes estos capítulos. Whew, some of the greatest things in the world are here. Una de las de las cosas más grandes e increíbles que existen en el mundo guys están are- escritas acá. You guys are not believing me. Si ustedes no me creen, I don't understand. no, bueno, parece que no me creen, no entiendo por qué, pero bueno. So what happens in chapter 19? Entonces, ¿qué sucedió en el capítulo 19? Brian, Dios iba a hablar con el pueblo y God was going to talk with the people, with his people. yep. llamó la atención de que, como estaba diciendo, que a ellos no les habló como Abraham, Isaac y Jacob. And it caught my attention what you were just saying about that. He didn't talk to them the way that he did with Abraham, Isaac, and Jacob. Porque a ellos les va a hablar para que agarren miedo, con fuerza. Because it seems like he's talking very hard to them for at least to create a fear for him in them. So here's the difference. Entonces aquí está la diferencia. Abraham, Abraham, leave this country, leave your family, por favor, váyase de su tierra y abandone su parentela. move to Canaan, Y vaya y múdese a Canaán, to a land that I'm going to give you and your descendants. a una tierra donde yo le daré a usted I'm gonna y su bless you. descendencia. Le I'm going bendeciré, to prosper you. le voy a I'm going prosperar to take care of you. y voy a cuidar de usted. Yes, Father. Sí, Padre. When we read this, Ahora, cuando leemos there's nothing like that. no hay nada como esto. See or no? It's nothing like that. No se parece en nada a eso. And so we see the difference that Brian is pointing out. Y entonces podemos ver la diferencia que Brian nos acaba de llamar atención. For a year and for over a, if we count all the signs and wonders, it could be 2 or 3 years for all we know. Y si contamos todas las señales y maravillas, pudieron haber fácilmente pasado 3 años. And how loud was God yelling at them? ¿Y qué tan fuerte les estaba gritando el Señor a ellos? When a river is turned to blood, Cuando el río se convirtió en sangre, when a nation is destroyed with frogs, cuando una nación entera fue destruida con ranas, when sapos, entire nations' crops are wiped out, cuando los cultivos enteros de una nación son when entire destruidos, nations' cattle and livestock are destroyed, cuando el ganado y todos los animales de una nación es destruido y el otro no. how loud is God yelling? ¿Qué tan fuerte está gritando Dios? How much louder can He speak? ¿O cuál volumen más necesita subirle Dios para que ellos le puedan escuchar? How much more can He show them? ¿Cuánto más podría enseñarles Dios solo para que miraran How many ellos? seas does He have to part? ¿Cuántos más ríos tenía que partir Dios para que ellos vieran a Dios? Do you see how loud He was talking? ¿Ven cuán fuerte les estaba hablando el Señor durante todas estas cosas? He was yelling, He was screaming. Dios estaba gritándoles para que le escucharan prácticamente. Abraham, Abraham, yes, Father. sí, Padre, Would you please offer your son tomorrow? ¿podría ofrecerme en sacrificio a su hijo mañana? Yes, Father. Sí, Padre. Do you see the difference? ¿Pueden ver la diferencia? Abraham needed no signs, Abraham no necesitó ninguna señal, no wonders, ninguna maravilla, no parting seas, ningún partimiento de ríos. no blind people healed, No necesitó ver que gente ciega era sanada. no raising from the dead. No necesitó ver a nadie resucitar de entre los Do muertos. you see the idea? ¿Pueden ver la idea? God was literally yelling at them for so long. Dios literalmente estuvo gritándoles para
que ellos pudieran prestarle atención durante tanto tiempo, that he finally had to say, que finalmente él tuvo que decir, I need to pay special attention to these people. yo necesito prestarle atención específica a este pueblo. I'm going to come down in a mountain. Yo voy a descender en una montaña I'm going to scare you till you have to go to the bathroom. y voy a tener que hacerlos que tengan miedo hasta que tengan que ir al baño. Maybe you will listen. Tal vez ahí puedan Maybe escucharme. you will hear my voice. Tal vez ahí logren escuchar mi Maybe voz. you will understand. Tal vez ahí puedan entender. And because I know your hearts, Y porque yo conozco sus corazones, we're going to have to make a covenant. vamos a tener que hacer un pacto. So it starts in verse 4 Entonces comienza en el versículo 4 through 8. al 8. Y dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. They were already camped at Sinai. Ya están acampando en Sinaí. Moses already went up to the Sinai top. Y ya Moisés había subido al monte de God already Sinaí. called to Moses. Y ya Dios había hablado con Moisés. And he told him, this is what you're supposed to do. Y le dijo, bueno, esto es lo que se supone que usted tiene que ir a hacer. Make a choice. Tomen una decisión. Now you see the strength in the idea. Entonces ahora usted puede ver la fuerza que recobra esta idea. Abram, would you please leave your home and family? Abraham, ¿podría por favor dejar su tierra y su parentela Go to Canaan. e ir a Canaán? I'll make you a great nation. Y de ahí yo lo haré una gran nación. Moses, tell the people they have to make a choice. Moisés, vaya y dígale a ese pueblo que tienen que tomar una decisión. They will either listen and obey, O si ellos me escuchan y me obedecen, or what? o lo que sea. Make a covenant. Hagan un pacto. And they said, Y ellos dijeron, we're going to choose vamos a elegirle. to listen and obey. Vamos a elegir escuchar y obedecer. Are you sure? ¿Están seguros? Yes, we're sure. Sí, sí, estamos seguros. This is going to be awesome. Esto va a ser asombroso. We're going to see God tomorrow. Vamos a ver al Señor He's going to come down mañana. on the mountain. Él va a descender en la This is going to be montaña. great. Esto va a ser asombroso. Moses brings the commandments, Entonces Moisés trae los mandamientos chapter 20, en el capítulo 20, 18 through 21. del 18 al 21. Y dice, y todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Well, the good news is Bueno, las buenas noticias son they finally heard God's voice. que finalmente escucharon la voz de Dios.
It had to be thunder that was shaking the earth. Le tomó un trueno y relámpagos que movieran el suelo, la tierra donde estaban parados, But the good news, they finally heard his voice. para que ellos finalmente pudieran escuchar la voz de Dios. The bad news is they didn't want to hear it anymore. Ahora, la mala noticia es que no quisieron escucharla por mucho tiempo, ya no la querían escuchar. We heard you once, that's enough. Sí, ya lo escuchamos una vez, suficiente, Moses, suficiente. please talk to us from now on. Moisés, sea usted el que hable con nosotros de ahora en adelante. And he tells them, Y les dice a ellos, we will listen, vamos a escuchar, but don't let God talk to us anymore. pero no deje que el Señor hable con nosotros otra vez. Don't be afraid. Y Él les dice, no tengan miedo. He is not your enemy. Él no es su enemigo. It's just that you're deaf. Es solo que usted está sordo. It's just that you're blind. Es solo que usted está ciego. You can only see him this way because you are so deaf and blind. Y es que usted solo puede escuchar a Dios de esta manera porque está tan ciego y sordo. All he's trying to do Y todo lo que el Señor está tratando de hacer is test you, es probarle a usted. put the fear of him in you Y poder poner el temor de Él en su so vida. that you will finally stop sinning. Para que finalmente usted deje de pecar. You understand? ¿Entienden? Just stop sinning. Solo dejen de pecar. Just trust me. Solo confíen en mí. Have we ever said that to our children? ¿Le hemos dicho alguna vez estas cosas a nuestros hijos? Just stop doing that. Solo deje de hacer eso. It gets to a point where the voice is louder than you want to speak. Y llega a un punto donde literalmente su voz es más fuerte de lo que le gustaría estar hablándole o como le gustaría hablarle. Just stop doing it. Solo deje de hacerlo. And you have to pull out the fear card. Y entonces usted tiene que sacar esa carta de miedo. It's all you have left. Es todo lo único que le queda a usted hacer. It's all you have left Es solo eso lo que le queda hacer. is a consequence and fear. Es la consecuencia y el temor, el miedo. Because he knows Porque el Señor sabe if they do not learn to respond to his voice, que si el pueblo no aprendía a responder a su voz, they will perish. ellos iban a perecer. They will be destroyed. Ellos iban a ser destruidos. They need to learn to be like Abraham. Entonces ellos tenían que aprender a ser como Abraham. Abraham, Abraham, leave your family. deje a su familia. Yes, Father. Sí, Padre. Quiet voice, Una voz calmada y callada. an obedient response Y una respuesta obediente a esa voz. in trust. Y confianza en esa voz. Isn't that what, as parents, we're looking for, really? Y como padres, ¿no es eso lo que buscamos en nuestros hijos? Wouldn't that be just peace? ¿No les parece que esto traería tanta paz a nuestras vidas? This is what the Father is searching for. Y esto es lo que el Padre está buscando. This is what He's trying to train them. Esto be. es lo que el Señor les está tratando de entrenar para que se conviertan en esto. We know the end of this story. Nosotros ya conocemos el final de esta historia It's horrible, y es un final horrible, but it's because they never learned to submit to the will of the Father. pero es porque ellos nunca aprendieron a someterse a la voluntad del Padre. They never learned to listen. Nunca aprendieron a escuchar. So this is some place that the Father never wanted to go to.
Y este lugar o este punto es uno de los puntos a los que Dios nunca quiso llegar. No parent wants to discipline. Porque ningún padre quiere disciplinar a sus hijos en realidad. They never want to pull the belt off their pants. Nunca se quieren sacar la faja del pantalón. That's not what they want to do. No es eso lo que están tratando de hacer. But if they don't, Pero si no lo hacen así, it's a horrible end. va a terminar horrible. We make the mistake of waiting for 3 or 4 or 5 times. Nosotros somos los que cometemos el error de esperar 1, 2, 3, 4, 5 veces Before we finally respond incorrectly. hasta que finalmente respondemos incorrectamente. The father's not even mad El padre ni siquiera está enojado aquí, yet. aún. He has to create a covenant in order to put them in a position to hold them accountable. Él los tiene que poner en un pacto para que ahí se encuentren en una posición donde le van a tener que rendir cuentas al Señor. This is what you said you would do. Bueno, esto fue lo que usted me dijo que iba a You hacer. gave me your word. Usted me dio su palabra de que lo iba a hacer. You said you would, Usted dijo que lo iba a hacer, you didn't. pero no lo hizo. You agreed to the consequences. Y entonces usted además estuvo en acuerdo con las consecuencias si no lo hacía. Here they are. Así que mire, tenga sus consecuencias. I can't help it. No puedo hacer nada por usted. You agreed. Usted acordó conmigo esto. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? Chapters 21, 22, and 23. En los capítulos 21, 22 y 23. Other general ideas and various thoughts when he was on Mount Sinai. Y son otras ideas importantes y otras cosas que él trató de infundir e enseñarles en el monte de Sinaí.